Hola, buen día muchachos. Claro, Hola, un Ignacio. sismo ayer en Sierra Gorda, región de Antofagasta, que es distinto al común de los sismos que podemos apreciar durante todos los días, porque tiene origen en la placa de Nazca, una placa que cubre gran parte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y llega hasta la región de Aysén en Chile. Pero quien sabe de esto es el geofísico Cristian Faría, que nos va a contar respecto a este movimiento que hubo el día de ayer, que tiene que ver con la placa de Nazca, distinto a los demás. Que tiene que ver con la placa de Nazca justamente. El asunto con el sismo de ayer que ocurrió en la región de Antofagasta es que uno es que ocurre en la placa que se va metiendo debajo de la otra. Uno como que tiene la conciencia de estos sismos que están ahí entre las placas que siempre ocurren en la costa y que estamos bien acostumbrados a ellos, pero este fue uno que se fue dando dentro de la placa de Nazca y eso se siente más intenso. Aparte, la profundidad fue de casi 100 kilómetros, entonces las ondas tienen que dejar una buena distancia para llegar donde está la gente y por lo tanto se sienten largos. Se empieza un primer remesón con la onda P, tú sientes harto ruido probablemente y sigue y cuando crees que ya la cuestión va pasando vienen las ondas S y las superficiales y ahí ya el asunto se pone un poquito más intenso y la gente se puede asustar un poco más. ¿Dónde está la placa de Nazca? Delante Sí, hiciste el ejercicio con las manos, ¿eh? Sí, a ver, si voy con las manos, imagínense que estamos como así, o sea, estamos como así. Lo que tenemos es la placa sudamericana donde vivimos nosotros y la placa de Nazca que se va metiendo. Entonces lo que tenemos es que la mayoría de los sismos ocurrían donde se contactan mis dedos, acá, en el contacto entre las placas, pero el de la placa de Nazca ocurre acá, en esta parte que se va metiendo abajo. Y es porque, bueno, esto tiene harto peso y resiste y aguanta un montón de peso de cosas que están arriba y por lo tanto se empieza a doblar y se va rompiendo de a poquito. No mucho, pero igual se rompe algo. Y esos sismos son bien intensos, son profundos y te generan estas ondas que se sienten en muchos lados también. Y hemos tenido terremotos grandes ahí, incluso el de 1939 que terminó botando una buena parte de Chillán, de esos, y son sismos que nos asustan harto, pero al mismo tiempo son sismos que si bien no son anormales completamente, sí son sismos que ocurren bastante menos que los que se dan en la costa, en definitiva. Son menos comunes que el Menos resto, ¿no? comunes, menos comunes, o sea, en definitiva lo que te va pasando es que esos sismos se van apareciendo, pero no se dan siempre. Lo que sí es que siempre nos engañan, como que nosotros sentimos que lo sentimos más fuerte de lo que la magnitud nos cuenta, porque en definitiva, como chilenos igual estamos medio acostumbrados a esto, como que sabemos que si ocurre un sismo de magnitud 6 en la costa, sabemos cómo se siente, pero cuando ocurre uno a 90 kilómetros de profundidad de intraplaca, la cosa cambia un poquito y la gente se asusta un poco más también. Tenemos preguntas del estudio, Cristian. Vamos. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, tengo una duda, porque estoy viendo acá el Centro de Sismología, han habido ahí hartos movimientos en las últimas horas que uno podría decir, bueno, es normal, ¿cierto?, para un país sísmico como Chile. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué se activan estas alertas? ¿Porque han habido más o por el lugar en donde se detectó esta que fue más fuerte? Más bien yo creo que la razón por la que le ponemos más atención es porque de a poco va pasando el tiempo y como que nos vamos acordando de que en algún momento podemos tener terremotos grandes en distintas partes de Chile. Entonces eso hace que nosotros emocionalmente como que nos vayamos hacia lugares de ir pensando en el terremoto. Piensen en esto, en el apagón. ¿Se acuerdan del apagón? Sí. ¿Cuántos de ustedes dijeron, oye, falta el terremoto ahora? Chepo. El guionista de Chile está muy creativo, dijimos todos. Oye, pero igual somos bien especiales, Cristian, en Chile, ¿ah? Es que hay creatividad. Somos bien especiales porque en el fondo es como que echamos de menos el guaracazo. Es tremendo, ¿no? Es como que de alguna manera u otra estamos tan acostumbrados a eso que estamos ahí esperándolo siempre. El problema es que si lo esperamos siempre está todo bien, pero el tema es que cómo va nuestra preparación ante estos terremotos grandes que pueden ocurrir. Y ahí entramos como en el tema de la duda, porque Chile ha cambiado harto. 15 años después del terremoto del 2010 hemos mejorado en un montón de cosas, por ejemplo, pero todavía nos falta ver la costa, todavía nos falta pensar en cómo nos preparamos ante un tsunami. Y, por ejemplo, todavía no nos ha tocado vivir un terremoto grande, en día hábil, en hora de colegio. Hace rato que no nos pasa algo así. Entonces hay harto que de alguna manera u otra
está la incertidumbre de cómo nos va a pegar y cómo vamos a reaccionar como sociedad, me refiero, no como en lo institucional, sino que como cada uno se lo va a ir tomando. Piensen, tomo el ejemplo del apagón, porque ahí uno se pone como una situación caótica y uno va viendo, puedes como extrapolar a qué se nos vendría más adelante. Tienen la situación caótica del apagón y ustedes lo vieron en Santiago, ¿no? Cómo las calles de inmediato se juntaron de auto y que se colapsó todo rápidamente. Y uno se pone a pensar, vale, un terremoto también te puede generar eso. Claro. Entonces ahí se te complica bastante la existencia. Cristian, oye, lo primero que se acaba es el confort. Sí, pues la gente va a comprar papel higiénico. Es heavy. Sí. Oye, ya la embarra. habitualmente Claro. En Chile nos gusta ser especialistas, por ejemplo, en el fútbol, y también nos creemos muchas veces especialistas en los sismos. Entonces la gente, hay como dos bandos cuando ocurre esto. Uno que dice, oye, esto es bueno que haya este tipo de sismos magnitud 6 porque va liberando energía de a poco. Sí. Otros dicen, no, esto puede ser propulsor de algo más grande. Cuéntanos la firme, Cristian, ¿influye en aquello, por Buena ejemplo, pregunta, Ale. el haber tenido este sismo sobre 6? Oye, a propósito de eso, hace poquitos días recordamos el terremoto de San Antonio, 3 de que fue marzo del el 85, el 3 de marzo, y ese estuvo todo el verano temblando. El famoso enjambre, que es lo que tú estabas señalando. A ver, ¿qué nos dice Cristian? Claro. Vamos por partes, porque de las dos que tú dijiste al principio, ninguna realmente es como muy cierta. Y vamos por partes. La primera, de que los sismos chicos como que te impiden uno grande, no, eso no pasa. Piensan en el terremoto del 85 o el de Iquique el 2014, que tuvieron una secuencia de sismos previa a los terremotos. Los sismos, el problema con las magnitudes es que pasar de un 5 a un 6 es un salto grande, pero de un 6 a un 7 también es muy grande, o sea, no es lineal. Si un 6 es 32 veces más grande que un 5, un 7 es 32 veces más grande que un 6, entonces necesitáis, ponte tú, 32 terremotos de magnitud 7 para impedir un 8, comillas, impedir. Y eso no pasa, nunca tenemos 32 sismos de magnitud 7 en un solo lugar concentrado. Entonces siempre te queda un buen remanente de energía que está ahí acumulándose para ser liberado. Cuando tienes una zona que está en condiciones de liberar mucha energía, la pregunta es cómo se va a empezar a liberar. Y ahí a veces, no siempre, pero a veces nos hemos encontrado con secuencias súper claras de precursores, pero son secuencias que nos damos cuenta una vez de que termina una vez que viene el terremoto grande, lo del 85, por ejemplo. La gente sí se acuerda, tembló varias semanas previas al terremoto grande, y después del terremoto grande vinieron las réplicas. Entonces la gente se fue acordando de esa secuencia, pero esa secuencia mientras está ahí no sabe si es que va a terminar en un terremoto grande o no. Ahora, el terremoto de ayer, el sismo de ayer de magnitud 6 a casi 100 kilómetros de profundidad, como no está ligado al contacto entre las placas, sino que sea la placa de Nazca, entonces no te afecta ninguna de ellas, porque no se mete, digamos, con lo que está pasando en el contacto directamente. Así que todavía sigue habiendo alta energía en el norte y por lo tanto tenemos que seguir un poquito atentos a cómo se va desarrollando todo allá. Y eso es lo que nos llama la atención también. Es un poco. Quería preguntar, ¿cómo estás, Cristian? Y aprovecho de saludar a Nachito también. Hola. ¿Qué zonas son las que tienen identificadas más o menos, que son las que están con mayor energía que no ha liberado? Porque recuerdo que antes del 2010 siempre se hablaba de la zona centro-sur. Después se habló de la zona norte, pero la zona norte liberó el 2015. En ese sentido, ¿cuáles son las zonas que ustedes han identificado o que Sismología también ha identificado como las zonas que aún falta que liberen mucha energía, entendiendo que hay energía en todos lados que se tiene que liberar, pero los nodos más complejos? Claro. En el norte está la parte más compleja hoy por hoy, pero el norte es grande. Yo creo que ese es un punto importante que uno no lo dimensiona. Es una pregunta que uno le hace. Si tú le preguntas a la gente acá en Temuco si se acuerdan de los terremotos grandes, por ejemplo, de los últimos 15 años, el terremoto del 2014 no se acuerda nadie, acá en el sur. Solo el 2010. Porque ocurrió en Iquique como que se ve lejos, pero el 2010 sí, pues todo el mundo se acuerda del 2010, pero después hay otros sismos como que se olvidan un poquito. De hecho, el del 2015, el 2015 de Yapel, e incluso varios santiaguinos también se olvidan de ese terremoto, porque lo sintieron, pero no les afectó significativamente. Chiloé el 2016 está olvidadísimo en la historia, como que pasó y la gente de acá se acuerda y nadie más se acuerda. Perdón, Cristian. Lo cual habla súper mal de nuestra memoria, por lo demás. Dime. Cristian, perdón,
qué magnitud fue el de Chiloé? Fue el 25 de diciembre. Me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba abriendo los regalos del viejo Pascuero y me mandaron a Sí. Chiloé y no pasó nada. Tal Había cual. una grieta en la calle y chao, pero Y eran no dos fue casas. poco. Eran dos casas Eran en dos Quillón. casas y Yo yo también estaba con el estaba Lucho ahí, nos los peleamos dos. en la casa. Estamos los dos. Menos mal que no les pasó nada a nadie, pero eran dos casas nomás y una, Dos y una casas en quebrazón Quillón. en un Y en la pavimento. misma, en Pero la casa de mi espérate, suegro, Fue como abriendo los los regalos. regalos, ¿cierto? Te va. Súper fuerte. Sí, po. Sí. Sí, fue fuerte, pero no pasó nada. O sea, de Melinka, tú fuiste con la idea de encontrar así algo caído y no pasó nada. No es que yo esté esperando la desgracia. Lo que pasa es que cuando uno escucha un grado 8, más o menos ya sabemos cómo es la cosa y nosotros pensamos que iba a haber mucho más daño. Afortunadamente no fue así, pero por eso te pregunto, ¿la magnitud ese de Chiloé cuánto fue? 7-6. Claro. 7.6. En Melinka fue ese. Sí, 7.6. claro. Oye, Cristian, me llama la atención algo que decías tú antes. Dime. Perdona, pero cuando uno habla de que se activa la placa de Nazca, ¿qué implica eso? O sea, ¿por qué nos tenemos que detener finalmente en el origen de este sismo? A ver, es que no es que se active la placa de Nazca, yo creo que ahí como que nos traicionamos nosotros mismos como en esta espera de un terremoto. Las placas siempre están tratando de están moverse, activadas, es sí. una cuestión que siempre está ocurriendo. Claro, siempre están tratando de generar este movimiento. Lo que pasa es que la placa de Nazca cada cierto tiempo en algunas partes se empieza a romper como de a poquito. No es que se rompa completamente, son fracturas relativamente chicas y y dan estos sismos. Si nos ponemos a ver, de hecho, en el norte de Chile hay hartos sismos de magnitud 5, 4, 5 a 100 kilómetros de profundidad, 150 kilómetros de profundidad, que tienen que ver con con esta placa que se empieza a romper de a poquito. Pero no significa que se esté activando, sino que solamente la consecuencia de un proceso que viene ocurriendo ya hace muchísimo tiempo. Entonces, no nos da más. Ahora, se nos queda la pregunta delante de la zona. En el norte, el sur de Iquique hasta Mejillones más o menos tienes un lugar donde no se ha liberado mucha energía en los últimos años y por tanto podrías tener un terremoto de magnitud, digámoslo, 8.3, 8.4 que ocurra en la costa. Eso puede pasar. ¿En cuánto tiempo, Cristian, no ha habido liberación de Atacama, energía? en Vallenar. ¿En cuánto tiempo? más o menos? Al menos desde 1877. En el norte. Que, o sea, Harto. es harto. Y también después nos vamos un poquito más al sur de ahí, llegamos a Atacama. Y en Atacama tenemos el terremoto de 1922, que supuestamente tuvo magnitud de 8.5 más o menos. Y ya han pasado más de 100 años en esa zona y podemos tener un terremoto bien grande en esa zona. ¿Cristian? 8.3, 8.4, por ejemplo. Dime. A ver, que quede muy claro, yo no estoy menospreciando el trabajo que hacen ustedes los científicos. Sé que esto es muy difícil de estudiar, de proyectar, pero me llama la atención que en este mundo tenemos inteligencia artificial, estamos pensando en llegar a Marte, los cohetes caen parados. Y todavía no cachamos cuándo va a temblar, porque yo escucho de la acumulación de energía en el norte hace como 30 años y resulta que ha habido terremoto del 85 en la zona centro, el 2010 otro fuerte en la zona centro y con el norte no pasa nada todavía. Claro, es que lo que pasa es que ahí yo creo que pecamos de la arrogancia típica de la tecnología que nos pasa a todos, a mí también me pasa. Que uno dice, oye, tenemos todo este avance tecnológico, ¿cómo es posible que no podamos agarrar este problema? El asunto es que los terremotos tienen un montón de características que hacen que uno diga, oye, estos tipos quieren ser lo más impredecibles que puedan ser. Como que se anuncian donde podría venir algo de alguna manera, pero el momento depende totalmente de los terremotos. Y como que cuando se van a dar es una cuestión que no te dan muchas ideas en el largo plazo de cómo pueden agarrarse. Entonces, cuando la gente ha tratado de hacer, por ejemplo, algoritmos con inteligencia artificial para reconstruir secuencias de sismos, como que pueden reconstruir las cosas más robustas, pero no pueden reconstruir realmente el detalle fino que uno le gustaría que decir una apuesta súper específica. Es decir, oye, el 31 de marzo a las 4 de la tarde en la zona de la costa de la región de Valparaíso hay un terremoto de magnitud 8.4. Eso es lo que todavía no podemos decir, porque la verdad es que el problema es tan complejo que parece que capaz que nunca podamos resolverlo. ¿Cristian? Porque es de esas cuestiones que tremendamente difíciles de hacer, digamos. Dime.
Consulta, usted fue el que hace algunos años publicó las predicciones de Haroldo Maciel en Twitter. ¿Fue usted o no? Yo me acuerdo que hace varios años puse... no fui yo exactamente. ¿No? Pero... hay gente que la ha ido siguiendo a Haroldo Maciel hace tiempo. ¿Ya? Hace tiempo. Y que le han ido haciendo un seguimiento de cuánto ha fallado. Ya, y creo que no llegaba al resulta que falla 3%, siempre. ¿no? Y lo que yo hice... Tu probabilidad No de llega ni acierto. al 4%. Nada. No, de hecho, yo tomé ese seguimiento que dice la gente y lo compartí y la cuestión Ya. reventó. El asunto es que... Cristian, perdón, cuando uno Cristian, se pone a te ver, lo oye, en pregunto. 3-4% es que no se puede. Mira, Dime. te lo pregunto sobre la base de la pregunta que hace Gonzalo, porque siento que nosotros como medio de comunicación también es importante que entreguemos ese tipo de información, más aún con la campaña que hay en contra de las fake news. El tema del estudio de los terremotos y los movimientos en Chile viene desde hace años, desde el Centro Sismológico de la Universidad de Chile y una serie de instituciones. Entonces, encontrar una persona que de un momento a otro te empieza a decir que por un algoritmo va a poder predecir este tipo de movimientos que generan toda una situación en un país, Sí, es súper importante Pero dejar en Lucho- claro cuál es el índice de probabilidad estadístico que ellos tienen de acierto. Pero Cristian, la semana, bueno, como hace 2 semanas creo, Lucho, que tú también estabas y estábamos con el José. Cristian, hablábamos de esta estadística que se había sacado, que hablaba precisamente de que, obviamente una probabilidad, ¿no? Pero cada tantos años podría haber un sismo, ¿no? O sea, eso efectivamente existe. Como Y creo que 20 era años. creo que era Claro, como hay un estimativo. Pero es una estadística. Claro, es una Te habla de lo que estadística. pasó y Claro. te saca un promedio. Exactamente. Pero no te anuncia el futuro. Po. ¿De cuánto era, Cristian? ¿Como 12, 20? No sé si mi memoria me está fallando. Sí. Miren, yo creo que ustedes están tocando el tema de manera súper central e importante. Cuando uno mira la historia y miramos nuestros datos con los terremotos que hemos tenido en el pasado, podemos construir una probabilidad de ocurrencia de algo. Pero sigue siendo una probabilidad. Totalmente. Y está basado como en la historia de lo que tenemos para atrás. No es una predicción. La predicción es una apuesta súper específica. Es lo que yo les decía. Fecha, lugar, tamaño, cosas bien específicas que tienes que decir. Y en ese sentido, hablar de predicción, si alguien hoy por hoy te dice que puede predecir terremotos y dar ese tipo de información, es alguien que está mintiendo. Es imposible. Oye, Porque Cristian. no lo tiene. Exacto. Y eso yo quería creo que hay que tener escuchar, súper claro. Sí, pero mira, para no ver las cosas así como tan peyorativas o menospreciativas en la tecnología, igual en los últimos años se ha dado pasitos bien importantes, al menos en anticiparse minutitos a un terremoto. Los japoneses tienen esa tecnología. Está, por ejemplo, acá en Chile, las boyas DART de la Armada que son capaces de detectar y anticipar cómo viene el comportamiento del océano y por eso descartan o no una probabilidad de tsunami. Te quería preguntar, a pito de esto, ¿qué pasa con lo que anunció hace un tiempo atrás Sismología, que estaban probando una fibra óptica submarina que les iba a ir entregando datos del movimiento bajo el mar para tal vez anticipar algo de un terremoto? ¿Eso lo tenemos ya o no? Es súper importante lo que acabas de decir. Lo que ocurre es que hay dos cuestiones que tenemos que tener siempre claras. Una es la alerta temprana, que es la capacidad que podemos tener nosotros de detectar el primer movimiento de un terremoto, es decir, el terremoto ocurre y lo detectamos de inmediato y mandamos el aviso a todas las zonas que están cerca de que se vienen las ondas del terremoto. Piensen que el terremoto empieza, las ondas comienzan a viajar, pero tu señal va más rápido que la velocidad de las ondas. Claro. Por tanto, si logras detectar bien, puedes dar la alerta temprana. Es lo que hacen en Japón. ¿Por qué en Chile ¿Qué nos tan cuesta? temprano, Es porque Cristian? no tenemos sensores submarinos. Segundo. Temprano puede ser 30 segundos, un minuto, Claro. dependiendo de donde uno esté. igual. Pero un Igual minuto es tiempo. harto. Sí, pues, Entonces, el asunto es que un minuto es harto. En un minuto es uno harto. puede hacer muchas Entonces, cosas. el asunto es que para eso dependemos mucho. Pero si es Sí, verdad, uno puede o sea, hacer uno muchas alcanza a cosas. buscar la Sí, estamos de linterna. acuerdo, no estamos de sé, acuerdo. po. Sí, pues es verdad. Claro. Veamos, el punto es que para tener una buena alerta temprana tú necesitas, entre otras cosas, tener sensores submarinos. Claro. Porque como la mayoría de los sismos se genera en el contacto entre las placas y varias veces están eso pasa en el fondo marino, entonces tú, si puedes poner esos sensores ahí, puedes tener la capacidad de detectar rápidamente los primeros movimientos de un terremoto. Aparte,
poder poner esos sensores ahí también te lleva a que tú podrías medir la deformación en esas zonas mejor para poder construir de mejor manera el escenario del terremoto que puede venir más adelante. Entonces, en ese sentido hay dos cosas. Una es que se ha ido haciendo pruebas con la fibra óptica para detectar rápidamente y se está tratando de usar eso para poder mejorar la alerta temprana. Y lo segundo es que también ha habido un equipo de investigación que hace poquito estuvo sacando resultados en Atacama, donde esperábamos este terremoto grande después de 1922, que pudieron poner sensores en el fondo marino y ahora están estudiando esas deformaciones para ver hasta qué punto se puede entender de mejor forma el escenario que nos enfrentamos realmente en Atacama. Y por último, hay una colaboración entre Chile y Estados Unidos que busca poner un montón de sensores en la zona central de Chile, especialmente en el fondo marino, también para poder encontrar de mejor manera cómo se está deformando todo y así tener poder reconstruir de mejor manera. Es bueno que cuál es el escenario que nos enfrentamos y sobre todo detectar todo eso. Es bueno que los pongan bajo el mar, Cristian, porque si no se los chorean. Va encima. Eso es correcto. Oye, Cristian, para que no quede el aire lo que Pero lo pasa que se chorean son los paneles solares. Oye, para que no quede el aire lo que decía Natacha, fue lo que habló con la tercera Sergio Barrientos hace algunas semanas, en donde la noticia era que había un 65% de probabilidades que en 2026 Chile experimentara un terremoto de magnitud 8 o más. Eso lo hizo él en base a todas las estadísticas históricas de los terremotos desde la Antártica hasta Arica, en todo Chile. Claro. Sacó un promedio y dijo cada tantos años hay un terremoto. Fue una estadística nomás, no es un pronóstico. Gracias por la... Eso. Mi memoria me está fallando ya a estas alturas del año, estamos recién en marzo. Sí, Estamos muy mal. bien. Pero bien. Oye, solamente para terminar, querido Cristian, y también le hago la pregunta a Lale, que una persona muy querida me pregunta ahí al WhatsApp, me dice, oye, ¿hay alguna relación entre el clima y los terremotos? No sé si Ale, tú también puedes responder. Sí, no hay relación entre que haga calor o que haga frío y se mueva la tierra, digamos. Eso está absolutamente descartado porque, como digo, en promedio en Chile hay 20 sismos al día, magnitud 2,5 o más, con frío, con calor, con lluvia, con helada, con lo que sea. Son cosas aparte. Aparte, ahora al revés podría ser, o sea, un sismo magnitud 8,8 como el de 2010, en los lugares en donde se movió la tierra, se levanta la humedad, se puede formar niebla. Eso es distinto, en lugares muy específicos, pero al revés no. Ya. Oye, Cristian, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que eres súper didáctico, buena onda además. Igual que Ignacio Beltrán, que también es muy didáctico y buena onda. Así que un abrazo para los dos, que tengan un gran día por allá por el sur. Que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien. Abrazo, saludo a Luchito Ugalde, bienvenido Chao, nuevamente. Luchito.